En nuestra sección de salud mental de cada lunes en el Ciudadano ADN nos vamos a adentrar en un tema que, pese a todo y pese a lo abierto que estamos hoy a hablar de este tipo de condiciones muchas veces en la vida de las personas, todavía hay mucho tabú, hay mucho prejuicio, hay mucha ignorancia y queremos aprender. Pero esta vez vamos a aprender de una manera especial, porque no vamos a aprender de una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, especialistas que tenemos siempre con nosotros, sino que de una periodista, pero una periodista que también es hija y que a través del libro No quería parecerme a ti nos cuenta cómo es vivir con una madre con esquizofrenia. Amanda Marton Ramaciotti, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hola, por la Amanda. invitación. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Sandra? Bueno, por el acento claramente se nota que Amanda es un poquito de Brasil y un poquito de Chile, ¿no? Ya lo identificaron. Amanda, me llama mucho la atención porque en este libro tú partes de alguna manera con pidiendo perdón por no querer parecerte a tu mamá, ¿no? Fue un ejercicio muy difícil el asumir que en el fondo tenías miedo de parecerte a ella. Yo creo que todos los hijos en algún momento dicen que no quieren parecer a sus papás, y en ese sentido es un tema muy universal, independiente de la razón por la cual no queremos parecernos a ellos. Pero para mí fue muy difícil admitir que realmente en algún momento no quise parecerme a mi mamá, porque cuando tenía 20 años supe que por ser su hija podría llegar a heredar la esquizofrenia de ella. Y creo que durante toda esa década de los 20 a los 30 me centré en exceso en eso y obvié algunas cosas maravillosas que tiene mi madre. Entonces sentía que de cierta manera, por mucho que quería derribar prejuicios o tabúes vinculados a la esquizofrenia, terminé yo misma cargada de prejuicios y diciendo no quiero parecerme a ti porque no quiero heredar tu esquizofrenia, siendo que ella es mucho más que su diagnóstico. Entonces eso fue un temón. Hoy por hoy reconozco que me equivoqué y por eso también en el libro le pido perdón miles de veces, y en persona también. Eso es muy valioso del texto y de tu mirada y de lo que estás planteando ahora, ¿no? Que el no quiero parecerme a ti tiene que ver con este rasgo, esta enfermedad puntual. No tiene que ver, como puede pasar en otros casos, con no parecerse ojalá en nada a tus progenitores, padres, madre o círculo cercano. Esa distinción la fuiste obviamente viendo en el tiempo. ¿Cómo fue para ti cuando rebobinas la película esos años anteriores, ¿no? ¿Qué tan complejo, lo planteas en el libro, pero para la gente que lo está escuchando, es determinar una existencia que está condicionada por algo tan fuerte de alguien tan influyente como es tu mamá? Es muy fuerte lo que dices, porque efectivamente la esquizofrenia siempre estuvo presente en mi familia, pero nunca hablábamos de esquizofrenia abiertamente. Y creo que eso, bueno, en parte por ser periodista, pero en parte también por ser una hija inquieta y curiosa, era un elemento muy importante que quería abordar. Ya no quería silencios en las familias, en mi familia en particular, que no pudiéramos hablar de esquizofrenia o hablar de qué le pasaba a mi mamá. Porque finalmente los silencios nos llevan a tabúes, pero también nos llevan a equívocos muy grandes, ¿cierto? No sabemos cómo abordar ciertas temáticas si no hablamos de esas temáticas. Creo que eso es muy problemático cuando ocurre en las familias. Y mirando en retrospectiva, yo creo que el gran equívoco de mi parte quizás fue no insistir más a mi familia, a mis padres, sobre la importancia de hablar de esos temas, no solamente para solucionar temas pendientes del pasado, sino también para evitar esos errores que se produjeron con mi mamá en el trato hacia ella, en el manejo incluso terapéutico hacia ella, en el caso de que yo llegara a heredar esa esquizofrenia. Imagínense si hubiese tenido algún brote psicótico antes de los 30 y mis padres no hubiesen sabido manejar esa situación de manera distinta justamente por no hablar sobre eso abiertamente. Creo que eso fue un tema importante en la elaboración del libro y que lo veo en retrospectiva y no sé cómo aguantaron tanto tiempo sin conversar sobre esas temáticas. Pero de todas maneras, más allá de los errores, Amanda, me da la sensación de que hay muchos puntos de asertividad de tu parte aún siendo muy niña, porque bueno, en el libro parte ella contando lo que pasa cuando eres muy pequeña, de hecho cuando hay un vacío en el que tu mamá no está, no vamos a spoilear tanto, pero hay un vacío, unos años en el que tu mamá no está, que tú retratas además muy bonito a partir de la ausencia de fotografías, pero es un spoiler chiquitito. Cuando te das cuenta, por ejemplo, que a través de la palabra, del lenguaje y de los prejuicios, la gente crea mundos que no necesariamente son así, y hay una parte donde te das cuenta y dices, mi mamá entonces sufre discriminación. Reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida. Cecilia pierde parte de su vida por culpa de los estigmas sobre la esquizofrenia.
Maíña, ¿es peligrosa, te preguntas? Ella no es inferior. Lo tienes súper claro, pero te duele al mismo tiempo lo que se pueda decir a propósito de ello. Y eso tiene que ver con lo que yo decía al comienzo, la ignorancia, el desconocimiento que nosotros tenemos. Sí, inevitablemente la esquizofrenia no es un trastorno fácil de lidiar, ¿cierto? Estos días, sobre todo después de la publicación del libro, muchas personas entraron en contacto conmigo, algunas con mucha rabia, porque decían, pero hablas de eso con tanta naturalidad y en mi familia fue tan difícil. Y yo les decía, yo lo que muestro en el libro es la realidad de mi familia, pero también otras realidades de otras familias. Y es cierto, en un episodio de brote psicótico puede ser muy complejo, puede ser muy doloroso, en algunos casos peligrosos, pero no tiene por qué la esquizofrenia ser reducida solamente a eso, ¿cierto? Incluso hay, por ejemplo, ahora mi mamá ya es mayor, ya tiene 60 años, digo, harto mayor que en el libro, digo. Claro. Y ella ya está experimentando episodios de brotes de esquizofrenia que son distintos a los que suele hablarse socialmente, como esos brotes de delirios o de escuchar voces. Ella actualmente, su manifestación de la esquizofrenia se manifiesta de manera como de estar más sola, de estar más encerrada, de no querer salir tanto de la casa. Y eso es muy probable que una persona lo viva en su día a día y no diga que es una manifestación de la esquizofrenia. Entonces yo lo que quería en el fondo era cuidar muy bien las palabras y la forma como nos referimos a la esquizofrenia, porque podemos generar nuevos estereotipos que lo único que hacen es condenar a las personas que la padecen y dificultan su existencia en la sociedad. Entonces en el libro manifiesto el caso de mi mamá, que tuvo amistades que se alejaron de ella con tan solo escuchar el nombre de su diagnóstico, la dificultad incluso familiar de lidiar con el tema, de muchas preguntas sobre mi papá, de decir cómo es posible que te entregamos una mujer muy resuelta, profesional, etcétera, y tú fuiste el responsable de que ahora ella tenga esta enfermedad, y eso no es así. Pero la única manera de manejar eso es si realmente lo conversamos, lo hablamos y entendemos los distintos niveles que tiene la esquizofrenia y que finalmente es un espectro. Claro. Entonces hay que hablar sobre eso. Sí. ¿Cómo fue para ti? Bueno, algo deslizaste, pero de pronto encontrarle palabras a una sensación que tuviste probablemente desde siempre, ¿no? Uno tiende a normalizar ciertas cosas, y después te das cuenta que no son tan así, pero encontrarle palabras, encontrarle definiciones. ¿Cuánto te sirvió efectivamente ese proceso, ¿no? Ese camino? Sí, diría que las palabras son algo fundamental no solamente en mi historia familiar, sino la de todos, sí. ¿Cierto? Por algo nos comunicamos a través de ellas. Pero en mi caso en particular pasaron muchas cosas. Fue a través de las palabras que efectivamente me di cuenta de que mi mamá no estaba tan bien. Las palabras, por ejemplo, pronunciadas por familiares en un tono muy condescendiente de ¿cómo está Cecilia? ¿Se está tomando el remedio Cecilia? Etcétera. Y esas palabras tenían una carga negativa. Pero también fue a través de las palabras de mi propia mamá que descubrí que ella no estaba bien, porque ella me envió una carta en la que pregunta por sus hijas, en plural, claro, por mis hermanas, con 5 nombres, y yo soy hija única. Entonces, el peso de la palabra creo que me di cuenta muy temprano, a temprana edad, pero también tuve momentos hermosos con las palabras. Mi mamá se comunica mucho a través de cartas, lee mucho, y eso es muy bello. Pero cuando llegué a la palabra esquizofrenia, cuando finalmente dijeron que lo que mi madre tenía era esquizofrenia paranoide en su caso, fui detrás de lo que significaba la palabra y me enfrenté con un significado muy doloroso, porque si uno va al origen etimológico, significa rajar, separar mentes, alma, cuerpo, y yo no sentía que mi mamá tenía esa escisión, esa fragmentación entre su mente, su alma y su cuerpo. Y además, si vamos al grano como de lo que significan las palabras, en el libro muestro que hay algunas investigaciones que se han hecho en otros países de cambiarle el nombre a la esquizofrenia, y ha sido muy fascinante porque Japón y Corea del Sur cambiaron el nombre al trastorno. Sigue siendo el mismo, pero le cambiaron el nombre porque sentían que había mucho estigma sobre eso, y se dieron cuenta que tanto las personas pacientes, digámoslo así, como su entorno reaccionaban mejor con ese trastorno, con esos nombres,
que con esquizofrenia. Entonces hablamos de un cuidado social y el peso de las palabras en distintos momentos de nuestras vidas. Estamos conversando con Amanda Marton Ramaciotti, la autora de No quería parecerme a ti, vivir con una madre con esquizofrenia, un libro que está disponible ya en librerías hace un tiempo y que, como tú mencionas también, Amanda, es bien bonito porque tú vas mezclando tu propia historia personal con algunos estudios, con diagnósticos, con un montón de, digamos, teoría de respecto a la enfermedad para ir aprendiendo. De hecho, también hay algunos ejercicios que haces como para que entendamos cómo razona de alguna manera la mente de la persona al asociar conceptos, que es un muy buen ejercicio para uno tratar de ponerse de alguna manera en los zapatos de una persona con esquizofrenia, que ya nos decías, además tiene distintos niveles y es todo un espectro. Pero algo que me llama mucho la atención desde el comienzo, pero en todo el relato, es que en algunos momentos hablas de Maíña y en algunos momentos hablas de Cecilia. ¿Por qué haces esa separación? Sí, bueno, la verdad es que fue una decisión más que nada literaria, digámoslo así, porque yo a mi mamá le digo de muchas maneras, le digo Maíña, le digo ma, le digo mama, le digo de 50 formas distintas en portugués, en español, en todo. Pero sentía que era importante que no fuera solo mi mamá, porque me parece que ella, más allá de ser mi madre, es una mujer, es una profesional, es fotógrafa, es historiadora, fue esposa, fue hija también. Entonces sentía que solamente hablar de Maíña era como alejarla un poco quizás de un público general, y yo quería que la conocieran no solamente en su versión como mi mamá, Maíña, y toda la relación que tengo con ella, que sí está puesta en el libro, sino también ella como Cecilia. ¿Quién es Cecilia? ¿Qué le pasó a Cecilia? ¿Qué ocurrió con Cecilia antes de su primer brote? ¿Qué pasa con Cecilia después de eso? Y ahí creo que fue una decisión más literaria de mostrar quién es ella y cómo nos vinculamos con ella socialmente, más allá de mi vínculo hija-madre que tenemos. Amanda, fíjate que te voy a leer un comentario que nos llega, ¿no? De auditores. Nos pueden escribir como siempre, ustedes lo saben, más 569-7772-7572. Escribe Mónica, ¿no? Dice, yo viví con miedo de mi mamá. Fue una relación algo mala. Después de su muerte, supe que sufría de esquizofrenia. Me hubiera gustado saberlo antes, mientras ella vivía, porque yo hubiera hecho algo mejor para entenderla. Agrego además, cuenta Mónica, que en mi familia siempre se ocultó, nunca la trataron, y yo me enteré cuando encontré una epicrisis mientras ordenaba sus cosas a los días de fallecer. Mónica quería además compartir este testimonio contigo. Tremendo, Mónica. Primero te abrazo. Yo con el libro me ha pasado que muchas personas me han escrito, así como Mónica hace ese comentario, y me han dicho, nunca había tenido la posibilidad de conversar sobre esto con alguien, y la verdad es que trato de contestar todos los comentarios porque me parece muy potente, y eso da cuenta de tantas personas que quizás no se sintieron abrazadas tanto por la sociedad como por sus familias, y que quizás les faltaba información. Yo genuinamente creo que cuando estamos informados tomamos mejores decisiones. Quizás ese sea una deformación profesional porque soy periodista, pero yo de verdad creo que cuando hablamos de los temas podemos avanzar de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de Mónica, ella, por ser hija de una persona con esquizofrenia, al igual que yo, tenía más posibilidades de heredar esa esquizofrenia. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese pasado por algún tipo de brote y su familia no hubiese sabido reaccionar, justamente porque nunca se habló de eso al interior de la familia o con el círculo cercano, con las amistades? Yo creo que es muy importante hablar, y qué lindo lo que dice ella de hoy por hoy tratar de refundar un poco su relación con su mamá y analizarla desde otro lugar. Creo que hubiese sido muy lindo saberlo antes y seguramente la hubiese cuidado muchísimo. Así que, Mónica, te abrazo de nuevo. Amanda, a propósito de eso, tú también con esto te has acercado, tanto por tu historia como por darle vida a este libro, a otros casos de esquizofrenia, ¿no? Has ido conociendo cómo dentro de ese espectro hay personas que son más autovalentes, otras que no, hay personas que a lo mejor trabajaban, otras que han decidido no hacerlo, otras que no pueden hacerlo derechamente. Hay corporaciones, hay fundaciones que trabajan con eso. ¿Cómo ha sido abrirte a ese mundo? Eso ha sido muy lindo. Yo creo que casi siempre cuando nos pasa algo tan drástico al interior de nuestras familias tendemos a pensar y mirar solamente a nuestro ombligo y decir, ¡uy, qué terrible lo que nos pasó a nosotros, a mí!
Y la verdad es que cuando analizamos incluso las cifras de esquizofrenia, la esquizofrenia afecta a 24 millones de personas en el mundo, solamente considerando, entre comillas, los pacientes. Entonces, si pensamos en sus círculos, llegamos a millones de personas afectadas. Entonces decía, no puede ser solamente mi historia, tengo que incorporar otras historias. Y como vemos acá, Mónica es una de ellas, una historia distinta, quizás con muchas variables. Entonces, cuando a mí me pasó que me sentí muy acompañada al conocer otras historias. Y también me sentí muy afortunada y le pedí perdón a las personas con las que conversé porque me sentí un poco egoísta en ese sentido, porque vi realidades incluso mucho más complejas que la mía. Vi realidades, por ejemplo, de personas a las que los medicamentos no les funcionaban a sus pacientes o familiares diagnosticados con esquizofrenia, y eso es muy complejo. En el caso de mi madre, mi mamá siempre reaccionó bien a los remedios, pero eso solo ocurre en 1/3 de los casos. Entonces me sentí muy afortunada por un lado, pero por el otro con una gran duda que es como, ¿cómo tratamos eso socialmente? ¿Cómo hacemos para acompañar a estas personas a las que ni los remedios las ayudan? Entonces creo que se trata un poco de eso, como de abrir el abanico para poder conversar, pero también para poder entender nuevas realidades y problematizarlo, porque sí me parece que es un tema de salud pública que tiene que ser conversado. ¿Cómo lo tomó tu mamá o tu entorno, el trabajo, el libro? Es curioso, mucha gente me ha preguntado como, ¿tu mamá sabía del libro? Como con un tono casi que morboso a ratos. Y yo les decía, ¿pero qué les pasa? Hay entrevistas, pregunta, respuesta con mi mamá en el libro. ¿Creen que la hubiese sido como muy manipuladora, ¿no? De realizarle una entrevista y no avisarle que iba a ser publicado. Lo encuentro nefasto. Claro. Sorpresa. No, terrible. Pero no, la realidad es que yo solamente acepté la publicación del libro, acepté el contrato con la editorial después de que tanto mi madre como mi padre aceptaron participar. Me parecía que era tanto un compromiso ético como hijas, sino como ético periodístico. Eran fuentes que no podían faltar en el relato. Una vez publicado, mi mamá fue la primera persona en leer. Y para ella fue muy fuerte. Yo estuve con ella, le entregué el ejemplar de prueba que nos dan en la editorial y ella lo devoró. Mi mamá es una gran lectora, lo devoró, lo leyó en un día y fue muy gracioso porque mientras ella leía me decía, ay, ¿te puedo leer una parte? Y yo decía, por supuesto, pero lo escribí yo, así que ya la conozco. Es distinto cuando tú tienes la conversación con una persona, en este caso es tu mamá además, ¿no? Es distinto tener la conversación, lo sabemos, ¿no? Con una fuente, la fuente de la mamá. Y después que el producto esté, ¿no? Totalmente. Es distinto. Sí, y además yo creo que para ella en algunos momentos fue muy difícil lidiar con el libro, porque yo también no hago muchas concesiones en el libro. En ese sentido, creo que quizás mi parte periodística superó mi parte personal de no hacer perdonazos, contar cosas y también investigar. Yo pregunté a muchas personas de la familia cómo recordaban ciertos momentos y, por ejemplo, 5 personas recordaban que sin querer en sus momentos más perdidos, digámoslo, de brotes psicóticos, ella no cuidaba su higiene personal y otro elemento que robaba, sin querer hacerlo. En el fondo, no sé, entraba en un lugar, veía algo que me podía regalar a mí, lo ponía en la cartera y se iba. Que es terrible socialmente hablando, ¿cierto? Es un crimen, etcétera. Pero mi mamá es una persona muy correcta, que tiene valores éticos muy como... No sé, son muy profundos sus valores. Entonces, cuando ella leyó el libro y se enfrentó con esos episodios, me decía, pero hija, no es así, yo no soy así. Yo decía, pucha, lo siento, pero la investigación periodística, si 5 personas me dicen que eso ocurrió, mamá, lo lamento, pero quizás no lo recuerdas. Y eso para ella fue muy doloroso, pero al mismo tiempo ella disfrutó mucho la lectura de en el fondo sacar un poquito el tabú envuelto a la esquizofrenia, de conocer otras historias. Ella misma me decía, me da mucha pena lo que le pasó a Anselmo, que uno de los entrevistados que no logró tener trabajo por su esquizofrenia, me contaba eso. Y lo que se produjo de bonito es que una vez que ella leyó el libro, pudimos hablar de esquizofrenia hasta riéndonos en mi casa, que era una dinámica familiar que yo no tenía.
Yo le he enviado todas las entrevistas, entonces muy probablemente ella escuche esta entrevista también. Te mandamos saludos y un abrazo, Cecilia, si nos estás escuchando. Muy probablemente ella escuche esta entrevista también. Y hemos podido conversar sobre eso abiertamente y también me ha permitido estar más atenta. Como les decía ahora, más recientemente la evidencia de la esquizofrenia de mi mamá ya no es por brotes psicóticos, sino también por encerrarse mucho en la casa, y yo he podido hablar con ella y decirle: mamá, eso que te está pasando a ti, entiendo que sea tu decisión, pero también es una manifestación de la esquizofrenia, entonces cuídate. Y lo podemos conversar sin generar una pelea, sin generar un gran alboroto, porque finalmente quienes mejor cuidamos de nosotros somos nosotros mismos. Y yo confío que ella también tiene esa posibilidad y no debe ser infantilizada. A propósito de ese punto, hay otra que marqué aquí en el libro que me gustó mucho, porque dentro de todos los relatos que tú haces de otras personas también, es preocuparte de lo que le pasa a ellos y a ellas, a las personas diagnosticadas, porque de alguna manera nos ponemos a pensar qué nos pasaría a nosotros si tenemos un pariente, o el miedo que tú dices que tiene uno porque hasta los 30 años te puede dar un brote psicótico, pero ¿qué pasa con ellos? Y hay una parte que es muy bonita, donde tú dices: en un grupo de Facebook para personas con esquizofrenia y sus seres queridos, que cuenta con casi 8.500 miembros, la palabra miedo se repite en los comentarios. Tengo miedo de que con el diagnóstico las personas que amo se alejen de mí. Siento mucho miedo de mi familia. Creo que están hablando mal de mí. ¿A alguien más le ha pasado? Volví a tomar clozapina y ya me está dando un hambre que me llega a dar miedo. Y así hay un montón de testimonios de personas que están diagnosticadas y que lo que más tienen es miedo. O sea, si nosotros nos asustamos porque esta palabra suena dura, suena invalidante, suena personal, a lo mejor hasta violenta, incluso dentro de los prejuicios que uno tiene, es la imagen que se hace, nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa con las personas que son diagnosticadas, que a lo mejor se sienten súper autovalentes en una parte de su vida, pero hay otra que no pueden controlar. Totalmente, yo creo que, bueno, la palabra miedo realmente se repite muchísimo. Quienes puedan entrar a esos grupos o buscar, se darán cuenta de que quienes tienen esquizofrenia también tienen mucho miedo, y tienen mucho miedo de ser transparentes socialmente, porque la sociedad no logra entender lo que les pasa, porque la sociedad la aleja. Algunos comentarios que me han llegado de otras personas han sido: la verdad, a mí me da miedo la esquizofrenia, no sé cómo reaccionar si me enfrento con alguna persona con esquizofrenia. Yo digo, ya, pero ¿cómo reaccionarías con una persona con depresión? ¿Cómo reaccionarías con una persona que tiene un episodio de ansiedad o tantos otros? ¿Sería con miedo necesariamente? Y quizás no. Lo que las personas tienen miedo, creo yo, son los brotes psicóticos, porque existe ese estigma de que la esquizofrenia está asociada al brote psicótico, pero no es solamente eso. Y por eso mismo debemos tratar de lidiar con esos elementos. Y un miedo que tienen muchas personas con esquizofrenia es de sufrir violencia, porque efectivamente quienes tienen esquizofrenia sufren más violencia que la que practican. Entonces eso es muy delicado. Una violencia médica, una violencia obstétrica, una violencia por parte de sus familiares. Por eso creo que es importante tratar de ir hablando más de esos temas y ir viendo cómo lo cuidamos socialmente y cómo hacemos que esas personas no tengan miedo, por ejemplo, de mantener sus trabajos, bajo qué condiciones pueden seguir trabajando. Obviamente hay cosas que logran hacer y otras tantas que no, pero cómo dejar de invalidar a una persona, ¿cierto? Que además son, insisto, millones en todo el mundo, 1 de cada 300 en Chile tiene esquizofrenia, entonces tenemos que estar atentas. Mira, de hecho, parece que efectivamente estamos aprendiendo y queremos saber más. Odette nos dice: mi marido es chileno, casualmente estoy escuchando la radio. Tengo un hermano esquizofrénico, su primer brote fue a los 24 años y mi padre, ya fallecido, nunca creyó que mi hermano tuviera una enfermedad. Maravilloso trabajo el que estás haciendo. Necesitamos hablar y aclarar el tema. Felicidades, te dice Odette. Ay, qué linda, muchas gracias. Espero que su hermana esté bien. Y eso, me gusta mucho que use el término esquizofrénico de una manera positiva, ¿sí? A mí me pasa que desde que empecé a conversar sobre esto, yo siempre hablo de mi mamá como una persona con esquizofrenia, porque ella dice, cuando yo le pregunto, ¿quién eres tú? Ella me dice 1.000.000 de características y dice al final, y una persona con esquizofrenia. Pero sí existen personas que dicen soy esquizofrénico, así como existen personas con trastorno bipolar que dicen soy bipolar. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad a las personas que se autodefinan, y si ellas dicen soy esquizofrénico, bien, pero si dicen tengo esquizofrenia, hay que respetar también eso. Considerando además, Amanda, que muchas veces se utilizan algunos términos mal utilizados, pero además de manera
agresiva, ¿no? Sí, claro. Y de manera despectiva. Totalmente, creando estereotipos. Y se nombran, claro, y se le trata, ¿no? De diferentes maneras y lo utilizan. El tema de salud mental se utiliza como un arma, ¿no? Como una agresión, ¿no? Lo que demuestra una ignorancia de parte de quien la dice mayúscula. Pero bueno. Sí, pero no solamente esa agresión se da a todas las personas con trastornos de salud mental, sino también hay un grado, a mí me parece, de machismo muy grande, porque históricamente se les asigna más a las mujeres esa idea de histéricas, locas, esquizofrénicas, y en el caso de la esquizofrenia, yo lo señalo en el libro, es muy fuerte, pero hay más casos de hombres que de mujeres. Entonces estamos generando como todo un tabú de, las mujeres, o esa idea equívoca de, las mujeres son esquizofrénicas, o las mujeres pueden estar locas, cuando las cifras dicen que son más hombres. Como ustedes ven acá, la oyente decía que su hermano fue diagnosticado con esquizofrenia y su papá nunca creyó que algo así podía ocurrir. De hecho, yo creo que es muy raro que alguien pueda creer que su familia, un familiar tenga esquizofrenia. Y eso pasa porque a veces creemos que es algo necesariamente hereditario o de alguien que no tuvo formación o que vive episodios de violencia, y lo cierto es que la esquizofrenia puede afectar a cualquier persona. Todos nosotros tenemos 1% de probabilidad de desarrollarla, y por lo mismo tenemos que estar atentos y pensar qué episodios nos puede producir a nosotros o a nuestros seres queridos un brote de esquizofrenia y cómo tratarlo de la mejor manera posible. Bueno, agradecemos a Odette que nos escribía todo esto de Bauru en Sao Paulo. Y Teresa precisamente nos pregunta por eso. Dice si le podemos dar algún tipo de pista como para dar cuenta de esta enfermedad, cómo comienza, cómo se nota. Uy, qué difícil. Es difícil sobre todo porque yo siempre hablo desde un lugar de hija y periodista. Claro. O sea, yo creo que los periodistas tenemos que asumir que no sabemos todo. Y ante cualquier duda hay que ir donde un profesional de la salud. Claro. Por supuesto, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero yo también creo que somos expertos por experiencia. Lo que voy con eso es que creo que las familias somos quienes logramos identificar mejor, o las personas que amamos, amigos, amigas, somos quienes logramos identificar mejor cuando nuestro ser querido no está del todo bien. Y creo que eso se manifiesta no solo con la esquizofrenia, sino cuando tenemos a alguien con algún tipo de dependencia en la casa o con depresión o ansiedad, como decíamos antes. En mi caso particular con mi mamá, les puedo decir que a mi mamá empezaba a hacer algunas asociaciones mentales distintas a las que solía hacer, escribía de forma distinta, nuevamente el peso de las palabras, al menos en mi familia, tenía un descuido de su higiene personal, pero la verdad es que el primer brote que mi madre tuvo de esquizofrenia solo se evidenció después de mucho tiempo, porque nadie entendía que lo que estaba ocurriendo con ella es el primer brote. Muchas veces el cine, el espectáculo muestra el brote como un episodio muy intenso de violencia o de mucha exageración quizás con algunas cosas, y no necesariamente era así. El primer brote de mi mamá fue un episodio de celopatía muy grande hacia mi papá, a tal punto de que todas las personas que la escuchaban, que claramente nunca habían visto un brote psicótico en ella, porque hasta ese minuto nunca había tenido, decían, pero en serio, o sea, te está poniendo los cuernos, y le creían. Se tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que lo que ella estaba diciendo no era algo racional. Entonces yo diría que hay que estar muy atento a todas las señales, y tener conciencia de que cualquier persona realmente puede activar esa esquizofrenia por distintos motivos: una violencia intrafamiliar, un proceso de duelo, un proceso de migración, un caso de violencia obstétrica, pobreza, en fin, uso de drogas, de muchas drogas. Entonces todo eso hay que considerarlo y tenemos que estar atentos finalmente a cómo nos portamos. Pero por lo mismo se vuelve tan difícil hablar de este diagnóstico. Por eso es importante para nosotros hablar todos los lunes de salud mental aquí en el Ciudadano ADN, y te queremos agradecer hoy, Amanda Marton Ramaciotti, por ser parte de este ciclo y por compartir con nosotros este libro, No quería parecerme a ti, Vivir con una madre con esquizofrenia, que está disponible en todas las librerías y que de verdad es un relato muy bonito porque es personal, es profesional y también tiene aportes médicos que nos sirven para aprender y dejar de lado la ignorancia, que es tan importante para dejar de lado los prejuicios también. Muchas gracias, Amanda. Gracias a ustedes. Amanda. Saludos a los estudiantes. Sí. Saludos a Cecilia. Muchas gracias. Sandra